Mi nombre es Viviana Yepes y le voy a hablar acerca del conductismo. Es una corriente de la psicología inaugurada por John Watson que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta. El conductismo utilizó el condicionamiento clásico y operante para explicar el aprendizaje de muchas de las conductas que estudió. El condicionamiento clásico y operante tuvieron como procedentes los descubrimientos de investigadores fundamentales como Pavlov. Dentro del conductismo encontramos dos variantes importantes, el condicionamiento clásico y el operante, siendo el primero que describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales. La segunda variante, que es el condicionamiento operante, persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Podemos decir entonces que el conductismo propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se haya representado por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que lo provoca. Ahora continuamos con los conceptos de estímulos y reforzadores. Un estímulo es aquello que provoca un organismo, algún tipo de respuesta. Y un reforzador es todo estímulo que aumenta las posibilidades que se representa una determinada respuesta. Tiene importancia en el modelo de aprendizaje de Skinner. A nivel pedagógico es el proceso por el cual la gente adquiere cambios de su comportamiento, mejora sus actuaciones, reorganiza sus pensamientos y descubre nuevas maneras de comportamiento y adquiere nuevos conceptos de información. Gracias. Hola, Pavlov y su condicionamiento clásico. Pavlov fue un fisiólogo y médico ruso. Estudió en la Universidad de San Petersburgo, recibiendo el Premio Nobel de Medicina en 1904 a razón de sus estudios realizados sobre el sistema digestivo y por su interés en el sistema nervioso central. Sus investigaciones acerca de estos dos sistemas, digestivo y nervioso central, muestran con gran precisión una forma especial de aprendizaje, el condicionamiento, que a partir de ahora llamaremos clásico. En este tipo de condicionamiento se produce el aprendizaje de respuestas, que anteriormente solo se producían por reflejos innatos. Principios de su teoría. El condicionamiento clásico se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias. A través del proceso del condicionamiento clásico es posible capacitar a los animales y a los seres humanos para reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto. El estímulo llega a producir la respuesta de forma automática. El condicionamiento clásico es la asociación de respuestas automáticas ante nuevos estímulos. El estímulo incondicionado es un estímulo que, de forma natural, provoca una respuesta emocional o fisiológica. El estímulo condicionado es un estímulo que provoca una respuesta emocional o fisiológica después del condicionamiento. La respuesta incondicionada es una respuesta emocional o fisiológica que ocurre de forma natural. Y la respuesta condicionada, respuesta aprendida ante un estímulo neutral. Condicionamiento clásico o pavloviano. Es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Ivan Pavlov, de ahí su nombre. Este autor ideó unos experimentos con perros que son la base del condicionamiento clásico. Se dio cuenta que al ponerle la comida al perro, este salivaba. Cada vez que le pusiera la comida, Pavlov hacía sonar una campana, de modo que cuando el perro la escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba, aún sin haber alimento. Bueno, mi nombre es Keimi Rodríguez. Voy a seguir explicando acerca de lo que es el condicionamiento clásico. Este es el proceso mediante el cual se logra una respuesta a través de un estímulo determinado. En el condicionamiento clásico se involucran comportamientos que se forman para combinar estímulos. Es conocido también como el condicionamiento pavloviano, ya que fue fundado por Pavlov. Cabe resaltar que Watson también participó en el condicionamiento clásico y fue un conductista que aportó mucho a este condicionamiento. En el condicionamiento clásico se da una asociación de un estímulo incondicionado con uno neutro, provocando una respuesta. Bueno, luego de haber explicado un poco acerca de lo que es el condicionamiento clásico, voy a ahondar acerca de lo que fue el experimento llevado a cabo por Pavlov. Este
experimento se dio a partir de una observación simple que realizó Pavlov, con la cual planteaba que al colocar comida en boca de perros hambrientos, estos empezaban a segregar saliva procedente de determinadas glándulas. Esto lo llamó él el reflejo de salivación. Sin embargo, se puede aclarar que se pudo observar que los animales segregaban saliva sin llegar la comida a la boca, que quería decir que con solo ver u oler la comida se obtenía una respuesta semejante. Como lo podemos ver en la imagen, se presentan los elementos que intervinieron en el experimento, como lo es la comida, que es el estímulo no condicionado, la salivación, que es la respuesta no condicionada, el sonido de la campana, que es el estímulo del condicionamiento, y la salivación, que vendrá siendo la respuesta. Bueno, el ejemplo del perro nos explica, como podemos observar, nos muestran todo el proceso que se llevó a cabo en el experimento de Pavlov. Bueno, otro conductista que también participó acá, como lo dije anteriormente, fue Watson. Este era un representante que utilizó para sus experimentos como punto de partida ratas, donde trataba de evaluar su conducta objetiva. Más adelante, se interesó por estudiar lo que fue la conducta humana, por lo cual realizó un experimento con un niño llamado Albert y con una rata blanca. ¿Qué quería observar Watson en este experimento? Quería observar los tres planteamientos que él hacía acerca de las emociones, como lo era el miedo, el amor y la ira. ¿Y qué nos quería decir a partir de todo esto para finalizar la idea de Watson? Que toda conducta se compone de respuestas objetivamente analizables y que una conducta humana compleja puede analizarse en unidades de respuestas simples. Mi nombre es María Sanabria, yo les voy a hablar acerca del experimento que realizó Watson como procedimiento empírico al condicionamiento clásico. Para este experimento, Watson tomó como muestra a un niño llamado Albert, el cual era un niño de 9 meses sano, que no parecía tener miedo hacia animales pequeños con pelo como ratas, conejos, perros, gatos, entre otros animales. Cuando Albert tenía 11 meses, se le mostró una rata blanca. El pequeño se acercó a tocarla y un investigador provocó un sonido fuerte y repentino detrás de la cabeza de Albert. El niño se asustó, pero no gritó. Cuando volvió a tratar de tocar la rata, el investigador provocó el mismo ruido y Albert se asustó. Después de una semana, repitieron el mismo procedimiento varias veces y finalmente le mostraron la rata sin el sonido fuerte, pero Albert ya se asustaba con la rata y se alejaba de ella. Pocos días después, los investigadores le mostraron unos cubos. El niño no se asustó, pero a continuación le enseñaron la rata y entonces sí se asustó. Después le mostraron un conejo y Albert se asustó y se alejó gateando. Poco a poco se fueron integrando más objetos similares a la rata al experimento y Albert se mostraba asustado con todos ellos, excepto con el cubo blanco que se le mostró. Este experimento no se pudo continuar, pero se llegó a 4 resultados muy importantes, los cuales dicen que los niños apenas tienen miedo innato a los animales. Los niños aprenden a tener miedo a un animal si éste aparece asociado a un estímulo desagradable. Los niños pueden distinguir entre una rata blanca y un cubo blanco, y el miedo a una rata blanca se puede extender a otros animales y objetos peludos. La clave de este experimento de condicionamiento clásico era la asociación de un estímulo condicionado, en este caso una rata blanca, con un estímulo no condicionado, miedo de un ruido fuerte y repentino, hasta que la presencia del estímulo condicionado era suficiente para provocar el estímulo no condicionado. El experimento fue realizado por John Watson y Rosin Wilder. Mi nombre es Yolines López. Skinner se opone activamente a aquellos aspectos de la teoría que implican sus posiciones acerca de entidades o procesos humanos que no se pueden observar, clasificar y medir. Pone énfasis en la descripción positivista de las conductas y en varias ocasiones refleja el pensamiento de que las teorías psicológicas no deberían ser más que enunciados sobre hechos que expresan la relación experimentalmente observada entre las variables comportamentales dependientes.
El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y no con la asociación entre estímulos y conducta como ocurre en el condicionamiento clásico. Para Skinner, el condicionamiento operante funciona a través de reforzadores y recompensas. Los reforzadores son aquellas consecuencias que con la frecuencia determinan una conducta, y las recompensas son estímulos que siguen la conducta agradable de un hecho. Las condiciones de los reforzadores deben seguir una respuesta, deben enfocarse de manera inmediata y deben ser congruentes con la respuesta. También tenemos que para el aprendizaje conductual, según Pavlov, el condicionamiento clásico parte de lo biológico a lo psicológico y se da por asociación de estímulos que produce una respuesta. Mientras que para Skinner, con el condicionamiento operante, se relaciona el refuerzo con la recompensa y el castigo que produce la conducta. Gracias. Hola, el condicionamiento operante. En la misma época que Pavlov trabajaba en Rusia, un psicólogo americano, Edward Thorndike, estudiaba la relación entre el comportamiento de los animales y los sucesos contextuales significativos. Al igual que los experimentos de Pavlov fueron los precursores del condicionamiento clásico, los experimentos de Thorndike lo fueron del condicionamiento operante. Edward Thorndike fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, uno de los pioneros de la psicología del aprendizaje, que estudió en la Universidad de Wesleyan, de donde se licenció en 1895. En 1898, Thorndike estableció las bases de un principio simple pero importante, que se llamó ley del efecto, la cual afirma que cuando una respuesta es reforzada se hace más fuerte en el sentido que tenderá a repetirse en el futuro. La ley del efecto fue la piedra angular del condicionamiento operante. Tarpi, 1989. Thorndike llegó a esta conclusión tras una serie de experimentos con gatos, perros, gallinas que encerraba repetidamente en cajas experimentales llamadas cajas problemas. En uno de sus principales experimentos, Thorndike colocó a unos gatos hambrientos en una caja problema, cuya puerta se abría cuando se golpeaba un pestillo situado dentro de la jaula, permitiendo así al gato acceder a la comida que se encontraba en el exterior junto a la caja. Cuando Thorndike introdujo por primera vez a los gatos en las jaulas, estos se agitaban desordenadamente de un lado para otro, como buscando la forma de escapar. Sin embargo, después de cierto tiempo, los gatos golpeaban inevitablemente el pestillo, permitiéndoles comer tras abandonar la jaula. A medida que se repetía esta situación, la conducta de los gatos fue haciéndose más eficaz, necesitando cada vez menos tiempo para golpear el pestillo en los siguientes ensayos. De aquí había aparecido un aprendizaje. Los gatos habían adquirido una nueva conducta ante cierta situación, fruto de la experiencia. A este tipo de aprendizaje se le denominó instrumental u operante, porque la conducta del animal era instrumental para obtener las consecuencias deseadas, en este caso la comida. Edward Thorndike propuso que una conducta no es la simple respuesta a un estímulo, sino que actúan sobre el medio.